Y pues bueno, le quiero agradecerles muchísimo a todos nuestros colegas del CERNAM que se están dando el tiempo para para compartirnos sus experiencias, y a nuestros colegas de la CONAMP que están aquí presentes para aprender, y obviamente a Mexit, a la Embajada de México en el Perú, a nuestros colegas de LUCAI. Yo aquí lo dejaría para poder entrar ya en el tema, irnos derechito a la presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando, por esta intervención y igual por estas palabras. Definitivamente compartimos muchas similitudes y ya en este trabajo conjunto que venimos de años, pues la idea cada vez es seguir reforzando por el bien de esta gestión de turismo en nuestras áreas protegidas. Y bueno, asimismo, doy el pase a continuación a Juan Carlos Gito, quien es responsable de la Unidad de Gestión de Turismo, Áreas Naturales Protegidas del CERNAM Perú. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, muchas gracias, Kiara. Muy buenas tardes con todos. Igualmente reiterar el saludo a nombre del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas de Perú. Muy contento también de estar compartiendo y bueno, siendo parte del desarrollo, de la organización de este segundo webinar que nos convoca. Y bueno, esta vez vamos a abordar el tema de los otorgamientos de derecho en nuestras áreas naturales protegidas o en el Perú. Pero bueno, antes quisiera de repente comentar algunos aspectos generales. Sé que hay algunos colegas de repente que están entrando, de repente acercándose a este espacio por primera vez, así que les voy a comentar algo muy breve sobre las áreas protegidas en el Perú, sobre todo de la actividad turística en general, ¿no? Las áreas naturales protegidas en el Perú constituyen los atractivos y destinos más visitados de nuestro país. En ese sentido, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el CERNAM, en su condición de ente rector y administrador de las áreas naturales protegidas, gestiona el turismo como una estrategia de conservación y desarrollo sostenible en las áreas protegidas. En ese entender, hemos desarrollado y enfocado el desarrollo de esta gestión sobre 4 objetivos. El mejorar la experiencia de los visitantes en las áreas protegidas, promover oportunidades para la prestación de servicios en áreas protegidas, contribuir a dinamizar la economía local y mantener el estado de conservación, reduciendo los impactos negativos del turismo en estos espacios. En ese sentido, el tema que vamos a abordar hoy tiene que ver con el aprovechamiento del recurso natural paisaje a través de nuestros otorgamientos de derecho, buscando a través de este mecanismo generar mejoras y diversificar las oportunidades de inversión responsable, contribuyendo a diversificar la oferta turística y minimizar los impactos negativos de nuestras actividades turísticas en las áreas protegidas. Y por supuesto involucrando a las poblaciones locales. Uno de los grandes aspectos y metas además que tenemos como parte de la estrategia de desarrollar el turismo para cumplir con nuestros objetivos institucionales, básicamente la conservación, es también el de generar oportunidades. Conservamos para generar oportunidades. Bueno, igualmente, sin más preámbulo, muy contento de estar compartiendo con ustedes, agradecerles la asistencia y bueno, igualmente saludarlos a todos desde el Perú. Muchas gracias, Kiara. Muchas gracias, Juan Carlos, por esta breve introducción también, esta introducción importante a lo que va a ser la presentación que a continuación tenemos. Y bueno, tengo el agrado de presentar a una compañera. Ella es Angélica Blas Manrique. Ella es especialista de turismo en áreas naturales protegidas del CERNAM. Tiene más de 5 años de experiencia en nuestra institución y bueno, es licenciada en Administración del Turismo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú y tiene un máster en Dirección y Planificación del Turismo de la Universidad de Alicante en España. Doy el pase en este momento para iniciar esta presentación a Angélica Blas. Adelante, Angélica. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como comentaron, como comentara el día de hoy, yo les voy a presentar el tema de los otorgamientos de derecho, aprovechamiento del recurso natural paisaje, que es la forma como la herramienta que nosotros utilizamos en la gestión del turismo en áreas naturales protegidas. Entonces, bueno, voy a ser bastante
concisa porque me pidieron que pueda centrarme sobre todo en el aprendizaje que hemos tenido, sobre todo en la modalidad de las concesiones. Entonces, para empezar, les quería comentar un poco, ya de rasgos generales, en qué se enmarca nuestra principal normativa donde aparecen las modalidades de otorgamiento de derechos es el Reglamento de Uso Turístico de las Áreas Naturales Protegidas, ¿no? Y este reglamento, bueno, tiene su base legal en la Ley de Áreas Naturales Protegidas y en la Ley de Aprovechamiento de Recursos que tenemos en Perú, ¿no? Y dentro de este documento es donde aparece el plan de sitio, ¿no? El plan de sitio como un documento de gestión de los sectores turísticos dentro de las áreas naturales protegidas, y lo más importante, y es parte de las lecciones aprendidas, es que este documento incluye o identifica las actividades que se van a otorgar en derecho, ¿no? Entonces, este detalle es muy importante. Además, bueno, como les comentaba, en el reglamento aparecen las modalidades de otorgamiento de derecho, que para nosotros el objetivo de los otorgamientos de derecho es ordenar la actividad turística, es decir, de los servicios ofertados, porque me imagino que al igual que ustedes, tenemos sectores turísticos donde hay visitantes y dentro de estos sectores encontramos diversos servicios, ¿no? Que pueden ser alojamientos o restaurantes, actividades deportivas, ¿no? Entonces, nuestra gestión debe estar enmarcada en poder ordenar esos servicios, ¿no? Que finalmente son servicios que necesita el visitante, ¿no? Y en este ordenamiento, ellos asumen compromisos, ¿no? Los prestadores de servicios turísticos asumen compromisos para poder operar dentro de las áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, digamos que este es el marco en el que trabajamos. Respecto a las modalidades de otorgamiento de derecho, me imagino que ahí de repente tenemos algunas diferencias con la normativa que tienen ustedes, pero lo que está aprobado en Perú son 5 modalidades de otorgamiento de derecho. Estas modalidades son las que están en pantalla, los plazos que pueden llegar en los que pueden llegar a otorgarse y también los requisitos, ¿no? Los requisitos, y les comento que también es parte de las lecciones aprendidas y los vamos a ver en algunas láminas posteriores, son bastante sencillos. Es enviar el formulario de solicitud. En el caso de las concesiones y las autorizaciones, son las dos únicas modalidades donde nosotros admitimos infraestructura, es decir, ellos pueden construir dentro de áreas naturales protegidas o utilizar una infraestructura que ya existe dentro del área. Para ello presentan un proyecto turístico, ¿no? Deben presentar también información geográfica en todos los casos y, bueno, el pago del trámite, ¿no? Entonces, además de eso, otra de las diferencias entre las modalidades es solamente la modalidad de autorizaciones y de acuerdos son las que se otorgan a la población local, a diferencia de las otras que en general otorgamos a prestadores de servicios turísticos, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de ello? Nosotros, a través de los acuerdos y las autorizaciones, que son modalidades que además no tienen una retribución al Estado que es por contraprestación, es decir, es no monetaria, pero esta retribución que ellos hacen es de acuerdo o va de acuerdo con las necesidades que ha identificado el área o la jefatura del área natural protegida, ¿no? Como parte de sus brechas. Entonces, pueden tener actividades por contraprestación, pero siempre y cuando contribuyan al cierre de las brechas que haya identificado el área protegida, ¿no? En el resto de los casos, la diferencia, bueno, son actividades que no requieren de infraestructura, pero la diferencia está en que los permisos son para actividades eventuales. Es decir, puede ser evento deportivo o también pueden ser actividades como operación turística que no ingresan al área todos los días, ¿no? De repente hay fechas puntuales en los que ingresa el operador turístico y no requiera de un contrato y se le puede dar un permiso, ¿no? Entonces, eso básicamente son las diferencias en las modalidades.
Ahora, el proceso, y como lección aprendida tenemos allí la simplificación de los procesos. En general, nuestra evaluación es en base a todos los requisitos. Nos presentan todos los requisitos que les han mencionado en la lámina anterior, y sobre estos requisitos nosotros evaluamos la actividad, la ubicación y se evalúa también la compatibilidad. Ahora, ¿qué favorece el tiempo en que nosotros evaluamos, ¿no? El tiempo, nosotros allí sí hemos tenido experiencias anteriores en las que sí han habido, digamos que mayor tiempo de esta evaluación, o nos ha tomado mayor tiempo en evaluación, porque de repente las actividades no estaban bien identificadas. Entonces, por eso es muy importante que en el plan de sitio, en el documento de gestión, ¿no?, de los sectores turísticos, aparezcan qué actividades se van a otorgar en derechos, cuáles deben ser esas condiciones de esas actividades. Si nosotros eso ya lo tenemos resuelto, va a ser mucho más fácil al momento de otorgar los derechos, ¿no? Va a ser mucho más sencillo todo el proceso, ¿no? Como parte también de la evaluación, se evalúa la retribución al Estado y también el tiempo que se les va a otorgar, ¿no? Esto, nosotros por normativa, esta evaluación se realiza en 30 días. Solo en el caso de concesiones, y ese es el único caso aparte, hay una evaluación previa, porque de acuerdo a nuestra normativa, las concesiones, para poder presentar su proyecto turístico, previamente debe haber pasado por una compatibilidad. Es decir, solamente en el caso de concesión, la compatibilidad no se da en la evaluación del proyecto, sino la compatibilidad se da antes, ¿no?, en una etapa previa. Hay otro paso que se da en el proceso de concesiones, que es la publicación. Y la publicación es publicar que está en proceso una concesión, se publica en diarios de circulación local y nacional, ¿no?, para poder hacer un proceso más participativo, ¿no? Allí pueden ocurrir 3 escenarios. Esos escenarios pueden ser de que nadie más se presente a esa concesión, a esa publicación, y se le declara como apto, ¿no?, y continúa con el proceso de evaluación del proyecto. O se le declara, hay otros interesados e iniciamos un proceso de concurso, ¿no? O también hay un tercer escenario en el que de repente por ahí hay alguien que se oponga a este proceso, ¿no?, y se evalúa esa oposición. Entonces, eso es de manera general como nosotros hacemos la evaluación de los procesos de otorgamiento de derechos, ¿no? Pero justamente el paso más importante y lo que nos ayuda a nosotros en el proceso de evaluación, y para que este proceso sea lo más sencillo posible y seamos eficientes en ello, es que debemos identificar bien las actividades, ¿no? Entonces, en nuestro documento de planificación, que para nosotros es el plan de sitio, lo que nosotros hemos aprendido es que debemos identificar bien estas actividades e incluso saber desde un inicio en la planificación, ¿no?, sobre qué modalidad vamos a elegir para otorgar los derechos, ¿no? Entonces, seguimos 3 pasos, ¿no? Son bastante sencillos, son los que ven aquí, ¿no? El primero, identificar actividades en los productos turísticos, luego hacernos la pregunta si esas actividades pueden realizarse en los sectores turísticos, y finalmente, ¿qué es lo que necesito que suceda en el sector turístico? ¿Esto qué significa? Que en el sector turístico no es un ente aislado, sino que forma parte de un destino, ¿no? Y en un destino se comercializan distintos productos turísticos. Entonces, la idea es que yo, como gestor de este espacio, ¿no?, de este ámbito, pueda identificar cuáles son los productos turísticos que se están vendiendo, ¿no?, en esa zona, y cuáles son los que ingresan a las áreas naturales protegidas. Además de poder identificar cuáles son esas actividades potenciales que se podrían realizar dentro del área. Entonces, voy a tener una lista larga, ¿no?, una lista larga de actividades, tanto de actividades actuales como potenciales.
pero luego tendré que hacer el filtro. Y ese filtro es el segundo paso, ¿no? Es preguntarme si la zonificación del área permite esas actividades o si se pone en riesgo algún ecosistema. Entonces, ¿qué voy a hacer? O sea, esas actividades las voy a permitir, no las voy a permitir. Esas actividades de repente las puedo permitir, pero bajo ciertas condicionantes. Entonces, allí yo tengo que hacer esa reflexión y poner en marcha el análisis, ¿no? Además, la última pregunta, que es ya más un tema de gestión, es saber qué es lo que necesito que suceda en el sector. ¿Cómo voy a cumplir mis objetivos, ¿no? Identificando actividades. Entonces, de repente, si mi objetivo es recaudar más, entonces en esa área natural protegida elegiré aquellas actividades que luego me van a traer mayor cantidad de recaudación, ¿no? Entonces voy a priorizar actividades con las que pueda recaudar más, otorgando derechos que otras, ¿no? También, si es que, por ejemplo, mi objetivo es incrementar visitantes, también elegiré aquellas actividades que mueven mayor cantidad de turistas, ¿no? Si es que quiero disminuir residuos, elegiré aquellas actividades que tengan menor impacto. Entonces, de ese modo, hago el último filtro y ya identifico todas aquellas actividades que de verdad necesita ese sector turístico para que se desarrolle. O sea, si es que yo quiero una gestión turística cumpliendo mis objetivos, en fin, voy a tener que hacer este análisis, ¿no? Porque de lo contrario estaría yo esperando a que alguien me solicite, ¿no? un otorgamiento de derechos, o que sea el prestador del servicio el que inicie, ¿no? el proceso, y después yo no sé si esa actividad está bien, y en el proceso de evaluación recién me voy a hacer esas preguntas, ¿no? Entonces, eso no debería pasar porque luego extendemos los procesos, pero sí debería ser yo el análisis previo, de manera que cuando me toque evaluar pueda hacerlo más eficientemente. Ahora, otra de las preguntas frecuentes que nosotros también recibimos es ¿cuándo otorgan un derecho? ¿No? Y en realidad es bastante sencillo, porque otorgamos nosotros derechos cuando existen beneficios entre ambas partes. O sea, no en todos los casos conviene otorgar derechos, ¿no? Y es justamente por esto que les voy a explicar, ¿no? Pueden haber distintas actividades después de hacer ese filtro, ¿no? Pero luego tengo yo que pensar en la gestión, en lo que más conviene en la gestión, para poder definir qué modalidad luego voy a otorgar en derecho. Entonces, los otorgamientos de derecho funcionan siempre y cuando hayan beneficios entre ambas partes. Es decir, yo, Cernam, me beneficio porque de repente esta actividad ya le estoy delegando a un tercero que se va a hacer cargo, en fin, ¿no? Y los prestadores de servicio, obviamente que su negocio es ganar dinero, y siempre que encuentren un buen espacio, un buen negocio, van a optar, ¿no? por estar allí. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si es que mi objetivo es incrementar los ingresos, entonces yo puedo elegir una concesión, ¿no? Puedo decir, este sector turístico necesita una cafetería, necesita una tienda, la gente de repente come, o los espacios que utiliza para la comida no están definidos, entonces mejor yo ordeno la actividad y incremento también mis ingresos a través de una concesión. Entonces, si mi objetivo es incrementar ingresos, tal vez elegiría yo una concesión. Pero para el prestador de servicio turístico le va a ser atractivo siempre y cuando exista un volumen de visitantes interesante, ¿no? Para que le sea rentable. Entonces, si es que él ve que puede ganar dentro de este sector turístico, y nosotros también ganamos, ese otorgamiento de derecho va a ser exitoso, ¿no? De lo contrario, si es que no encuentran ese beneficio entre ambas partes, entonces probablemente no tengamos mucho éxito al otorgar esos derechos, ¿no? Nos ha pasado, sobre todo en operación turística, y aquí viene este punto, es que
por ejemplo, cuando nosotros hemos otorgado derechos a operadores turísticos, nos ha funcionado bien siempre y cuando la ruta turística, es decir, este espacio, pueda solamente ingresar los operadores turísticos. Es decir, si sobre esta ruta nosotros permitimos que ingresen personas por cuenta propia, ya no les es atractivo a los operadores turísticos, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, no convendría otorgar derechos, ¿no? Entonces, tenemos que hacer también ese análisis de ver si es que hay un beneficio entre ambas partes para poder otorgar o no otorgar un derecho, ¿no? Entonces, aquí, bueno, les presento ahí de manera breve algunos otros ejemplos, ¿no?, que manejamos. Otra de las preguntas que también nos hacemos en Perú es ¿qué modalidad otorgar?, ¿no? Tenemos 5 modalidades y a veces parece sencillo, otras veces no es tan sencillo, ¿no? En el caso de concesiones, siempre y cuando sea una infraestructura, bueno, es más sencillo decidir, bueno, esto tiene que ir a través de una concesión. Pero no siempre es así. En el caso de contratos, por ejemplo, tenemos algunos servicios que podrían o no otorgarse a través de un contrato, ¿no?, o un acuerdo. Eso ya es una decisión más de gestión. ¿Qué tipo de servicio quiero que se desarrolle dentro del área protegida o dentro de este sector turístico, ¿no? Si de repente mi objetivo es generar mayor cantidad de beneficiarios locales, optaré por un acuerdo. Pero si no es así, si de repente yo necesito un servicio mucho más sofisticado, ¿no?, que requiera de alguna inversión, ¿no?, probablemente optaré por la modalidad de contrato, ¿no? Otro de las modalidades que a veces generan un poco de confusión es entre contratos y permisos, ¿no? Que sea una actividad eventual, es decir, un evento deportivo, se otorga el permiso. Obviamente que sí, pero, por ejemplo, a veces tenemos operadores turísticos, ¿no?, empresas grandes de operación turística, que optan también por los permisos y no por los contratos, ¿no? Pero eso ya es más un análisis de cómo es su mercado, ¿no? No todos los productos turísticos que se comercializan para venderlos todos los meses del año, todos los días. Entonces, no siempre ingresan todos los días al área natural protegida. Entonces, muchos de ellos optan por permisos, porque los permisos puedes ingresar un día, máximo 15 días al área, y si son ese tipo de actividades que no son muy frecuentes, tenemos operadores turísticos que eligen esta modalidad, ¿no? Y bueno, la autorización, que es para predios de propiedad privada, ¿no? Luego, también me pidieron comentarles o hablarles un poco sobre la contribución de los otorgamientos de derecho, ¿no?, a los objetivos de gestión. Juan Carlos les adelantó un poco sobre los 5 objetivos estratégicos de la gestión del turismo. Y para complementar eso, les comento que esa es otra de nuestras lecciones aprendidas y es muy importante que nosotros nos alineemos, es decir, la gestión del turismo esté alineada con todos los instrumentos de gestión del área natural protegida. Es decir, nuestro plan de sitio pueda... ahora sí. El plan de sitio, que tiene sus propios objetivos, que en relación a otorgamientos de derecho podemos optar por formalizar si es que hay una actividad que ya se realiza y necesita ser formalizada, o optar por promover la inversión. Es decir, hemos identificado actividades potenciales y necesitamos promover la inversión. Es decir, salir y hacer estos talleres de promoción de la inversión para que conozcan qué actividades se pueden realizar dentro de áreas y qué actividades estamos permitiendo, ¿no? Entonces, allí hacemos promoción de la inversión. Eso a nivel de sector turístico se encuentra en el plan de sitio. Pero a su vez, estos objetivos contribuyen a los objetivos del plan maestro. Y aquí son los que les comentó Juan Carlos, ¿no? Promover oportunidades para la prestación de servicios en áreas naturales protegidas, ¿no?,
contribuir a dinamizar la economía local. Básicamente, los otorgamientos de derecho contribuyen a estos dos objetivos de todos los que les mencionó Juan Carlos en la introducción. Y a su vez, esto finalmente contribuye al objetivo del CERNAM, que su objetivo uno de sus objetivos del Plan Estratégico Institucional es generar oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los recursos. Ahí nosotros estamos y ahí nosotros nos alineamos. ¿Y esto por qué es importante y por qué es una lección aprendida, ¿no? Porque siempre que nosotros tengamos un norte y que ese norte esté bien establecido, vamos a trabajar mejor, ¿no? Es decir, si no sabemos cuál es mi objetivo, cuáles van a ser las metas, ¿no? Entonces vamos a trabajar un poco preguntándonos o en esa disyuntiva, pero cuando tienes claro hacia dónde estás apuntando, ¿no? Hacia dónde apunta el turismo, entonces va a ser mucho más sencilla y vamos a poder articular bien el trabajo de gestión de turismo. Y ese es uno de los objetivos que nosotros queremos en el turismo en el CERNAM. Para ir ya a la parte de los casos y poder explicar un poco más sobre ello, les comento que, bueno, los primeros derechos que se otorgaron en áreas naturales protegidas en Perú fueron las concesiones, ¿no? Y les he hecho una línea de tiempo, ¿no? De cómo fueron apareciendo. No se llamaron en estricto concesiones, pero aparecieron los primeros nombres, ¿no? Acuerdos, contratos, concesión, ¿no? A partir de, bueno, la Ley de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? Y su reglamento, ¿no? Entonces, fue un periodo de aprendizaje porque después sale el reglamento de uso turístico de áreas naturales protegidas y con este reglamento aparecen las modalidades de otorgamiento de derecho. Entonces, allí ya se fue un poco formando, ¿no? El cómo nosotros íbamos a ordenar la actividad turística dentro de áreas naturales protegidas. Después del reglamento aparecieron las disposiciones complementarias que a lo largo de los años se han ido mejorando, ¿no? Los procesos, ¿no? del otorgamiento de derecho en cada una de sus modalidades. Las disposiciones complementarias puntualizan en cada modalidad cuál sería ese proceso, ¿no? Y finalmente el año pasado, en el 2020, nosotros decidimos identificar los objetivos estratégicos, que fueron los que les mencionó Juan Carlos, también como parte de esta consolidación de la gestión del turismo, se identificó que las actividades deberían estar en el plan de sitio a nivel de otorgamiento de derechos también, que eso nos facilita a nosotros luego la evaluación y los procesos. También se aprobó la metodología de retribución al Estado por otorgamientos de derecho, porque antes ese cálculo se realizaba en cada evaluación de las modalidades. Entonces, eso fue otro de los puntos que también nosotros aprendimos, ¿no? Es que era necesario tener aprobada una metodología y que sobre esa hagamos la evaluación, porque también eso nos dificultaba el momento de hacer la acción. Empezábamos cada vez que recibíamos una solicitud, empezábamos de cero. Y bueno, eso nos llevó a la simplificación de los procesos, que finalmente a través de las normativas pudimos simplificar los procesos que se venían ejecutando, ¿no? Con las normativas anteriores. Entonces, eso fue parte de los cambios, los últimos que hemos tenido en gestión de turismo. Para hacer un poco más, más gráfico este aprendizaje, les comento que a nivel de derechos otorgados, nosotros al principio, cuando se trabajaba en el CERNAM con la Ley de Áreas Naturales Protegidas y su reglamento, se otorgaron 10 derechos, ¿no? Pero después, ¿no? Justo ahí hay un hito también. Después de este momento, de este periodo de aprendizaje, ¿no?
se empezó a entender la actividad turística y su necesidad de regulación, ¿no? Allí es donde aparecen las modalidades de otorgamiento de derechos con el reglamento de uso turístico, y fíjense que en 5 años, ¿no?, de aprobado el reglamento, se otorgaron casi el doble de derechos que se otorgaron en 12 años, ¿no?, desde que se promulgó la ley, ¿no? Entonces hubo un cambio al momento de regular, ¿no? Después, allí en este periodo se entendió que no solamente se necesitaba la regulación, sino había una necesidad de que los prestadores de servicios turísticos conocieran el proceso, es decir, lo entendieran y pudiéramos acercarnos, ¿no?, a ellos, informándoles sobre cuál es el proceso de cada modalidad. Y además había una necesidad, y se identificó para bien, de que los funcionarios tenían que facilitar, ¿no?, estos procesos y simplificar también los mismos, ¿no? Entonces, es en el año 2014 donde el CERNAM decide realizar un proyecto llamado Proyecto Turismo Naturaleza, que sirvió de puente entre los prestadores de servicios turísticos y el CERNAM, ¿no? Y a través de ese proyecto, a través de talleres, se pudo socializar los procesos y su evaluación, porque también los prestadores de servicios turísticos necesitan saber cómo van a ser evaluados, ¿no? Y facilitarles los formatos, y se aprobaron también los términos de referencia de los proyectos con los criterios de evaluación. Entonces ellos ya sabían qué información es la que nosotros les estábamos pidiendo para poder otorgarles los derechos. Entonces ya no era un mundo aparte el tema de otorgamiento de derechos, se les hizo más sencillo y empezaron a solicitar las modalidades, ¿no?, de otorgamiento de derechos. Es así que en el año 2014 se otorgaron 34 derechos, ¿no?, entre contratos de servicio turístico, concesiones y acuerdos, ¿no? Y fue en ese año que empezaron a aumentar las solicitudes de otorgamiento de derechos, ¿no? Otro punto importante fue de que hubo un respaldo de los jefes, es decir, que los especialistas de turismo tuvieron el respaldo de los jefes de poder hacer los talleres, de poder acercarnos con el sector privado, ¿no? Y se facilitaron muchas cosas para que nosotros pudiéramos encauzar estos procesos. Entonces, el proyecto terminó en el 2016, pero ya el CERNAM se quedó con el conocimiento y toda la experiencia, ¿no?, de poder socializar los proyectos, ¿no?, y facilitar el proceso, ¿no?, de evaluación y además de solicitudes de cada modalidad. Entonces, nosotros desde ese momento hasta ahora seguimos en contacto o teniendo estas relaciones o este acercamiento con los prestadores de servicio turístico. Y fue así que en el 2017 se hizo la formalización de la red de Camino Inca del Santuario Histórico de Machu Picchu, que fue un hito en nuestro trabajo, porque recibimos más de 200 solicitudes de contratos de servicio turístico para la red de Camino Inca. Y desde ese año hasta ahora seguimos haciendo estas solicitudes con menor cantidad, pero sí la formalización, ¿no?, de Camino Inca fue muy importante para el CERNAM, ¿no? Tanto por un tema de ordenamiento como también por un tema de recaudación. Les comento también que, bueno, a la fecha tenemos 364 derechos otorgados, ¿no?, la mayoría en contrato de servicio turístico, justamente tras la formalización de Camino Inca. Pero además, otro de las modalidades más importantes que nosotros tenemos son los acuerdos, ¿no? Los acuerdos que, como les dije, se otorgan a población local y para actividades menores, es decir, actividades complementarias a la actividad turística principal, ¿no? Entonces, allí otorgamos, por ejemplo, la venta de alimentos, productos de la zona, ¿no?, recuerdos también, ¿no?
hay algunos otorgamientos de acuerdos que están relacionados al alquiler, ¿no? de algunos equipos, ¿no? Y representan pues el 12% de todos los derechos otorgados. Es bastante importante la participación local en los otorgamientos de derechos, ¿no? Le siguen las concesiones, aunque principalmente nosotros hemos concesionado actividades como campamentos y albergues, ¿no? La mayoría de las concesiones están en selva, ¿no? En la Reserva Nacional Tambopata, Manu, hay una en Pacaya Samiria, ¿no? También tenemos 3 refugios de montaña que están también a través de la modalidad de gestión, los tenemos registrados. Pero no siempre, los otorgamientos de derecho no representan la principal recaudación del sistema, ¿no? Por turismo. Por turismo, nosotros recaudamos más por tarifas, ¿no? Por boletos de ingreso. El 8%, que es significativo, ¿no? Corresponde a los otorgamientos de derecho. Pero de los otorgamientos de este 8%, principalmente nosotros recaudamos por contrato de servicio turístico, seguido de concesión y permiso, ¿no? Y bueno, obviamente este 81% de contrato de servicio turístico está ligado con Camino Inca, ¿no? En el CERNAM, nosotros, de acuerdo a nuestra normativa, el CERNAM puede hacer uso del 30% de la recaudación por turismo para el sistema, y el otro 70% se revierte en el área natural protegida que recaudó, ¿no? Es decir, se revierte en Santo Isidro Machu Picchu, en Manu, en Tambopata, ¿no? Se revierte después de 2 años de la recaudación, pero yo creo que allí lo más importante no es el hecho de que vuelva al área natural protegida que lo recaudó. Allí lo más importante, y en términos de gestión del turismo, es saber cómo distribuir lo que se recauda. Es por eso, y esa también es otra de las lecciones aprendidas en estos procesos, que hay una necesidad de que lo que se recaude por turismo podamos nosotros ejecutarlo en actividades propias de la gestión del turismo, ¿no? Porque los prestadores de servicios turísticos lo van a demandar, ¿no? O sea, si ellos dan una retribución al Estado, van a esperar que estos sectores turísticos mejoren con el tiempo, ¿no? Porque finalmente ellos viven de eso, es su negocio. Entonces, nosotros el año pasado, ¿no? Como parte de las mejoras que se hicieron en la gestión, se aprobó esta directiva que es de los criterios de establecimiento de la retribución económica al Estado, que incluye la distribución de lo recaudado. Es decir, que en el caso de los otorgamientos de derechos, nosotros tendríamos que utilizar esos ingresos en estas actividades que están relacionadas al otorgamiento de derechos. Es decir, en la parte de planificación, a estos talleres donde identificamos las actividades turísticas que finalmente vamos a otorgar en derecho, en el mantenimiento, ¿no? de los senderos, de las señalizaciones, que finalmente son usadas por los prestadores de servicios turísticos, en la promoción de la inversión, ¿no? Si identificamos actividades potenciales, aquellos espacios donde nosotros hagamos promoción de la inversión, también tendría que venir de la recaudación por otorgamiento de derechos, ¿no? El personal que se haga cargo de los otorgamientos de derecho, el monitoreo de los espacios donde los prestadores de servicio turístico realizan sus actividades, y el seguimiento y supervisión de los derechos otorgados, ¿no? Entonces, por mucho que yo recaude, si es que no lo distribuyo bien, finalmente no se va a visualizar que estoy haciendo una gestión de turismo, o sea, una gestión eficiente. Entonces, vista la necesidad, ¿no? Y para nosotros sí era importante poder identificarlo o dejarlo en nuestra normativa plasmado. Entonces, ha sido parte de la mejora en la gestión del turismo.
y esperamos que en los próximos años podamos tener los resultados de las decisiones que se están tomando ahora último, ¿no? En materia de gestión, no solamente de otorgamiento de derechos, sino en la gestión integral del turismo en áreas naturales protegidas. Entonces, bueno, espero haber sido clara. Sé que ahora pasamos a un periodo de preguntas. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti, Angélica. Creo que ha sido una presentación muy interesante, con muchas cosas contada muy bien, con este proceso que se ha tenido en el CERNAM. Y sí, efectivamente, ahorita vamos a dar pase a las preguntas, que tenemos muchas, muy interesantes también. Entonces, a ver, voy a leerlas porque la mayoría las tengo aquí en el chat. Y luego, si alguien tuviese alguna pregunta más que quiera utilizarla a través del micro, pues igual puede levantar la mano. Bueno, igual tenemos un saludo de Elvis Milian, de Cuba. Gracias, Elvis, por estar aquí. Y tenemos la siguiente pregunta, que es de Esteban Piedra. ¿Los planes de sitio es un documento a lo que en otros países se le conoce como plan o programa de uso público, o es un documento más general? Bueno, los planes de sitio es un documento de planificación específica de sectores turísticos aquí en Perú, pero también nosotros, o bueno, el CERNAM ha aprobado en su momento planes de uso público, ¿no? Y también planes de uso turístico, ¿no? Que abarcaban, digamos que todo el área natural protegida, y después del plan de sitio estaban los planes de uso público, planes de uso turístico, pero no eran documentos tan específicos. Es decir, todavía hablábamos de temas más generales y no tanto de gestión. ¿Qué es lo que hacemos con los planes de uso, los planes de sitio? Identificamos un sitio turístico que en el CERNAM nosotros lo llamamos sector turístico, y como las áreas naturales protegidas son bastante amplias, no tenemos sectores turísticos que no se conectan entre sí, y cada uno tiene una lógica diferente, tiene flujos de visitantes distintos, ¿no? De repente tenemos un Manu que recibe turismo más especializado, más que todo ecoturistas, pero en un sector. Tiene otro sector que recibe otro tipo de flujo de visitantes. ¿Por qué? Porque está en el sector más de montaña, de sierra, que entra hacia la selva. Entonces, dependiendo del tipo de flujo de visitantes, también tu gestión va a ser diferente. Y por eso es que para nosotros, y creo que fue la experiencia que hubo aquí en Perú, que había una necesidad de tener estos planes más específicos, donde pudiera ser una serie de actividades, pero en función a esas características específicas de ese sector, que eran muy diferentes a otros sectores dentro de una misma área natural protegida. Entonces, quedaron los planes de uso turístico, de uso público, muy generales, y más bien en los planes de sitio se ha visto la oportunidad de poder hacer una mejor gestión. Entonces, eso es, digamos, la diferencia que hay entre uno y otro. No sé si respondí allí a la pregunta. No sé si quedó claro. Gracias, Angélica. No sé, igual creo que estamos como que en un conversatorio, así que Esteban dice que sí. Ahí está con la mano levantada. Bien. Luego tenemos una siguiente pregunta que es de Pérez Lucila. Y bueno, ella dice, entonces, ¿se genera exclusividad sobre el uso de ciertos espacios? Creo que esta pregunta se dio justo cuando estabas explicando el tema específico de concesiones. De repente puede ser. Igual, Lucila, si quieres, tú puedes activar el micro, perdón, si deseas especificar. Bueno, hay exclusividad en ciertos espacios, pero no es exclusividad, digamos que no son dueños de la propiedad. La propiedad siempre la tiene el Estado.
los únicos, digamos, que sí son propietarios son aquellos pobladores que tienen una propiedad dentro de un área natural protegida, es decir, está en registros públicos o está identificado en el plan maestro como propietarios de esos terrenos. Pero después, para el tema de concesiones, por ejemplo, lo que se da es la exclusividad de un espacio, o sea, no se hacen propietarios de terreno, pero sí se les da la exclusividad de ese espacio para administrarlo. Y se administra un servicio turístico, ¿no? Hasta el momento solamente hemos recibido solicitudes o hemos identificado concesiones solamente para albergues, pero no es el único servicio que podría ser concesionado, ¿no? Pero ellos sí tienen la exclusividad de ese espacio para poder realizar esa actividad. Bien, muchas gracias, Angélica. Tenemos una siguiente pregunta de José Manuel que dice, bueno, son dos preguntas en realidad. ¿Realizan estudios de mercado para seleccionar las actividades turísticas que se alientan? Y la segunda pregunta, que es más, ¿existe algún indicador, como un índice, por ejemplo, de la vocación turística de sus ANPs? Para el tema de estudios de mercado, lo que nosotros utilizamos es un análisis de flujos de visitantes a través de los talleres. Es más un análisis cualitativo. Es decir, nosotros de repente no como en el caso de promoción, que en promoción tienes que analizar el perfil del visitante y haces encuestas, ¿no? Pero a nosotros cuando nos preguntamos qué actividades voy a otorgar en derecho, yo lo que sí necesito saber es de parte del prestador de servicios turísticos, cómo se realiza la actividad y qué actividades ellos ven como actividades potenciales, ¿no? Entonces, mi principal fuente de información son los prestadores de servicios turísticos, es decir, a ellos les tengo que preguntar. Y allí nos ayuda mucho este análisis de flujos de visitantes, que es, digamos que el levantamiento de información cualitativo a través de talleres, en donde nosotros nos sentamos con los prestadores de servicio turístico y levantamos información a través de una serie de preguntas, ¿no? De cómo se realiza la actividad, qué necesidades hay de la actividad, qué funciona, qué no funciona en el área natural protegida, ¿no? De repente, ¿por qué no funciona? Entonces son preguntas claves que a nosotros nos permiten luego tomar decisiones, ¿no? De qué actividades voy a otorgar en derecho que otras de repente no hay mercado para esas otras, ¿no? Porque de repente el área natural protegida dice, mira, aquí podemos hacer esta actividad, esta otra, este deporte, qué sé yo. Pero si finalmente los prestadores de servicio turístico te dicen, oye, pero para eso no hay, nadie te lo va a comprar. Entonces, y ahí a través de estos talleres jalamos esa información, esa data, que probablemente si es que yo lance una encuesta no tenga tanta respuesta como cuando yo voy y les pregunto, ¿no? Y hacemos todo ese análisis de los flujos, ¿no? Entonces, esa es la forma como nosotros trabajamos, ¿no? Pero, bueno, me imagino que también deben haber otro tipo de metodologías, pero es así como nosotros, al menos en CERNAN, estamos trabajando y estamos encaminando la gestión y la toma de la recolección de información. Sobre si existe algún indicador de la vocación turística de las ANPs, bueno, para identificar la vocación turística de las ANPs, nosotros sí no manejamos ningún indicador. Y si bien es cierto, es complejo, pero la vocación turística aparece en las áreas, en los planes de sitio, pero como un resultado del análisis de los flujos de visitantes, ¿no? Es decir, en algunas áreas naturales protegidas su vocación es más de turismo, de este flujo de aventura, un flujo más especializado. Entonces, hay el sector turístico que recibe cierto perfil de visitante, eso determina la vocación de ese sector turístico, ¿no?
Entonces, así aparece en nuestros documentos, en el plan de sitio. De esa forma lo tenemos plasmado. Bien, gracias, Angie. Sí, aquí hay un tema bien interesante que me permito agregar, que en realidad viene más de la planificación, en donde se hace todo un proceso de diagnóstico y donde hay también esta parte participativa con los actores que son los operadores turísticos, ¿no? Tenemos más preguntas, porque de hecho que este tema da mucho para poder seguir conversando y aún tenemos un tiempito más, así que voy a seguir. Esteban nos pregunta si para el otorgamiento de derechos se consideran metodologías como capacidad de carga o del límite de cambio aceptable para evitar daños de los sitios causados por la actividad turística. Sí, digamos que bueno, no el otorgamiento de derechos, sino los planes de sitio. Los planes de sitio son los que identifican cuáles van a ser los indicadores de monitoreo, ¿no? Y utilizan herramientas como capacidad de carga y también, bueno, límites aceptables de cambio. Nosotros desde la Dirección de Gestión hemos identificado algunos indicadores de la gestión del turismo a nivel de sistema. Ahora, estos indicadores tienen sus protocolos y los protocolos, las áreas naturales protegidas los adaptan a sus ANPs, ¿no? A la realidad del sector turístico, o identifican aquellos indicadores que son los que van a finalmente monitorear, ¿no? Ya sea por una cuestión de presupuesto, priorizan algunos que otros, pero la idea es que con el paso del tiempo podamos todos levantar información de monitoreo de la actividad turística en todos los indicadores, ¿no? Entonces, sí se identifican en el plan de sitio, ¿no? En otorgamientos de derechos tenemos otros indicadores, porque en realidad el otorgamiento de derechos es una herramienta que nos sirve para ordenar la actividad turística, ¿no? Con los prestadores de servicio turístico. Pero para el monitoreo son otras herramientas que son de gestión y aparecen en el plan de sitio. Perfecto. José Manuel nos pregunta, ¿qué demanda de cada modalidad de derechos existe? Creo que también... Sí, la mayoría pide contratos de servicio turístico. Es la modalidad de la que recibimos mayor cantidad de solicitudes. A nivel de jefatura de área, y eso creo no lo comenté en la presentación, tenemos las 5 modalidades, pero no todas las modalidades las evalúa la jefatura del área natural protegida. Ellos evalúan los acuerdos y los permisos. Las otras 3 modalidades las evaluamos a nivel de dirección de gestión de áreas protegidas. Y nosotros recibimos sobre todo contratos de servicio turístico. Hay muchos operadores, ¿no? Y bueno, yo creo que es por eso que recibimos tanto, ¿no? Hay varios operadores, y además que, como lo dijo Juan Carlos, en áreas naturales protegidas se ubican los atractivos más importantes del país. Entonces hay mucho interés por parte de los operadores turísticos para tener esa autorización, ¿no? Que les da las áreas protegidas, ¿no? Para operar dentro, ¿no? Entonces, por eso hay una gran demanda. A nivel de ANPs, es decir, de jefatura de área, se otorgan sobre todo acuerdos, ¿no? Justamente los acuerdos permiten fortalecer ese vínculo con la población local, ¿no? Y por eso es uno de las modalidades más importantes que tenemos. Perfecto. Lucila nos pregunta, ¿cómo se establecen las tarifas por derechos otorgados? Las tarifas, bueno, hay una metodología, creo que va a ser motivo de otro webinar, si no me equivoco, pero las tarifas, hay una metodología que se va a aprobar, porque todavía no tenemos la normativa aprobada, justamente en este proceso de consolidación de la gestión del turismo.
además de la metodología de retribución por otorgamientos de derecho, también también se ha hecho lo mismo con tarifas, ¿no? Y eso está todavía en camino. En el webinar, nuestra compañera, que es la especialista económica de CERNAM, les podría dar mayores luces que yo, porque, bueno, yo no manejo mucho el tema de las fórmulas, pero creo que en ese webinar les van a poder explicar mucho mejor el tema de las tarifas. Sí, Angie, esta es en realidad una pregunta súper buena y súper amplia y que justamente estamos ya en coordinaciones con el equipo de CONAM para poder continuar con nuestro tercer webinar que tiene que ver justamente con estos mecanismos de retribución económica, tanto monetaria como no monetaria, y ahí vamos a ampliar el detalle de estos procesos que, como bien mencionas, estamos como que en esta mejora continua también. Bien, a ver, yo creo un poco con las preguntas, pero bueno, igual Fernando nos dejó muchos. Gracias a todos, igual por el tiempo. Creo que está siendo muy bueno compartir estas preguntas. Igual los invitamos, los animamos a que las puedan hacer también con el micro. A ver, tenemos otras preguntas más. De José Manuel también. ¿Qué evaluación hacen de la aplicación de instrumentos como contratos y concesiones en términos económicos y de conservación? ¿Evaluación te refieres al momento en que se evalúan los contratos? Hay bueno, parte de los criterios de evaluación de estas solicitudes, ¿no? Están enmarcados en el proyecto. Ellos presentan un proyecto turístico y ese proyecto turístico se evalúa según ciertos criterios. Es decir, además de pedirles que describan la actividad que van a realizar, se les pide también que indiquen cuáles son sus acciones que contribuyen a la conservación, ¿no? Entonces, cada ítem de ese proyecto tiene un puntaje, una valoración, y bueno, ahí aquellos que pasan esa valoración son los que finalmente aceptamos, ¿no? Ahora, lo que sí, digamos, podría yo comentarles de la experiencia de estos términos de referencia, que los vamos a actualizar también, es que si bien es cierto, si yo ya estoy pensando en que voy a definir las actividades en mi instrumento de planificación, ¿no? Solamente describir las actividades no me genera ningún valor, ¿no? Pero sí aquellas acciones que vayan a contribuir a la conservación. Entonces, sí me interesa mucho que ellos puedan describir cuáles serían esas acciones que estarían contribuyendo a la conservación. Acciones como acciones en materia ambiental, como prestadores de servicios turísticos, ¿no? Y también acciones sociales, ¿no? ¿Cuántos beneficiarios tienen en su actividad? ¿Por qué? Porque nosotros, digamos que aquellos prestadores de servicio turístico que tengan mayor o tengan un perfil más de conservación son los que me interesaría otorgar derechos, ¿no? Entonces, si ya dentro de su gestión como empresa y durante la operación me puede demostrar que va a tener acciones ligadas a la organización, yo le podría dar un mayor puntaje, mayor número de años otorgados, ¿no? Entonces, esa es la lógica que nosotros ahora queremos cambiar, porque todavía no está establecido, siguen estando aprobados los criterios anteriores, a cada parte del proyecto se le da un puntaje, pero consideramos que es algo que podríamos nosotros mejorar, ¿no? No sé si estaba ligada la pregunta a ese proceso de evaluación o a otro. Sí, creo, José Manuel,
comenta Sí, que ya. Porque luego nosotros evaluamos tenemos indicadores de los otorgamientos de derechos, ¿no? Indicadores económicos, y además hay una supervisión de esos otorgamientos de derecho, que es la fiscalización ambiental que hace el CERNAM sobre los derechos otorgados. Es decir, si cumplen o no cumplen con los compromisos que han asumido en sus contratos, ¿no? Entonces, eso también forma parte de la evaluación posterior, ¿no? Para el seguimiento. Perfecto. Sí, en realidad sí, también quizás mencionarlo, el proyecto turístico o plan de acción que también tienen que presentar estas empresas, ¿no? Donde también hay compromisos. Exacto. Nosotros, al momento de hacer el seguimiento se hace a los compromisos en general, los compromisos que asumen en los contratos, las obligaciones, ¿no? Dentro del contrato, y parte de esas obligaciones es que deben cumplir con el plan de sitio, con sus normas de conducta, ¿no? Y también deben cumplir con el proyecto turístico presentado o el plan de acción presentado, ¿no? Entonces, todo lo que ellos coloquen dentro de su plan de acción que esté relacionado a cómo ellos van a contribuir con la conservación, deben cumplirlo. Entonces, forma parte del seguimiento y la fiscalización que se hace. Genial, genial, Angie. Tenemos la siguiente pregunta que dice, ¿para el otorgamiento de derechos se considera algún trámite o registro de los prestadores de servicios turísticos ante el MINCETUR como requisito? Como requisito para otorgarle el derecho, no, pero sí como requisito para iniciar operaciones. Es decir, nosotros podemos admitir una solicitud de una empresa que todavía está en proceso de trámite, ¿no? Su inscripción ante las DIRCETURES, que son las Direcciones Regionales de Turismo, pero de repente en el proceso en que ellos han solicitado el otorgamiento de derechos todavía no lo obtienen, pero tienen la posibilidad de ellos continuar su trámite ante las DIRCETURES, y después, cuando ya inicien operaciones, allí se les pide esa constancia, ¿no? De prestador de servicio turístico. Ahora, ¿qué es lo que también nos pasa a nosotros? Es que no todos los servicios tienen su reglamento, ¿no? Por ejemplo, yo les comenté de los acuerdos. Los acuerdos son otorgados para actividades menores, ¿no? Actividades que son complementarias a la actividad turística, ¿no? Entonces, no se trata de un prestador de servicios turísticos como tal. Entonces, allí sí nosotros no les solicitamos obviamente que tengan algún registro ante el MINCETUR, porque nunca lo van a tener, ¿no? Entonces, hay que ver el tipo de actividad, si es una actividad de prestador de servicio turístico donde sí tenemos que exigírselo, o aquella actividad que de repente no, porque no hay un reglamento que los regule. Así es, así es. Y solamente para aclarar que MINCETUR es el Ministerio de Turismo en Perú, para los compañeros que igual también recién se están conectando. Tenemos una siguiente pregunta de Miguel Bravo Rivera, que nos dice, ¿los propietarios se han asociado con empresas para ofrecer servicios turísticos? ¿En qué modalidad estarían? Los propietarios, cuando solicitan una autorización en predio privado, no hemos tenido casos de asociación. A ver, que yo recuerde, tenemos una comunidad, sí, que ha solicitado una concesión, es verdad, pero claro, ellos es en un predio del Estado, entonces ahí han solicitado concesión, pero en autorización en predio privado son los propietarios los que deben hacer la solicitud, ¿no? Porque si no, no calzaría. Es decir, de acuerdo a nuestra normativa, nosotros no podríamos otorgarle una autorización en predio privado a una asociación que, bueno, no tiene la titularidad del predio, no tiene que ser el titular del predio. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Así como en el caso de los operadores turísticos, ¿no? Pueden presentar su proyecto, pero cuando ya inician operaciones sí deben contar con su constancia, ¿no?
pero sí solamente otorgamos ese derecho en esa modalidad de autorización al dueño del predio, no podemos otorgársela a otros. Bien. Y otra, creo que también parte de la pregunta era en qué modalidad estarían. Bueno, sería autorización en predio privado, pero sí nos ha pasado un caso en que no solicitaron, pero sí nos hicieron una consulta, pero es como les comentaba, no podíamos otorgar el derecho, pero de repente, bueno, ya es más un tema de las empresas, ¿no? De cómo hagan su gestión o los acuerdos entre las empresas, de la manera en que ellos gestionen ya internamente, pero el otorgamiento siempre se le da al propietario, ¿no? Luego, si el propietario crea o les da algún permiso para que trabaje algún tercero en su propiedad, es ya parte de, no sé, de su administración, ¿no? Pero sí nosotros, el que se hace responsable de ese proyecto turístico, ¿no? Y también de todo lo que implica la autorización y los compromisos que asumen es el propietario a quien le otorgamos el derecho, ¿no? Claro. Bien, gracias, Angie. Tenemos una última pregunta, al menos la última pregunta aquí en el chat, y ya para poder también ir cerrando, de Sofía Gabriela Hernández, que nos pregunta, ¿qué criterios utilizan para evitar prácticas monopólicas o que todos los permisos se concentren solo en algunas empresas o personas? Para el caso de los contratos, por ejemplo, no tenemos un límite salvo que en la planificación se disponga que exista un número determinado de derechos que se deban otorgar, ¿no? Que solo nos ha pasado con un solo sector turístico a nivel de áreas naturales protegidas, ¿no? Que establecieron de que se iban a otorgar solamente 8 derechos, ¿no? Entonces, pero no tenemos otros casos al menos de contratos de servicio turístico, como les dije, en el caso de Camino Inca, por ejemplo, hemos recibido 200 solicitudes, ¿no? de contratos, que es bastante alto. Pero, ¿qué sucede? Que nosotros, en realidad, no deberíamos otorgar un derecho si no es un servicio que realmente se necesita, ¿no? En el área natural protegida. Entonces, si no es que de repente yo diga, ¿no? En este sector turístico, porque no quiero monopolio, voy a tener que otorgar 5 derechos, 5 concesiones de albergue para que sea, para que no exista monopolio, ¿no? Yo creo que es en función de la necesidad de ese sector turístico. Es decir, si ustedes analizan, ¿no? Y es necesario que en ese sector haya un albergue, porque hace falta, porque la operación turística dura muchos días, en fin, entonces se otorga, ¿no? Se otorga. Y además de que otorgar muchas concesiones implicaría mayor impacto sobre el sector, entonces menor cantidad de infraestructuras tal vez en estos ecosistemas sea lo ideal, ¿no? Pero yo creo, más un análisis de gestión de cuál es la necesidad de ese sector. Si hay una necesidad de tener un albergue, de que se construya un albergue o de que se construyan campamentos, plataformas para campamentos, entonces se evalúa y se otorga en derecho, ¿no? Pero yo creo que si la gestión se puede realizar sin grandes intervenciones que puedan causar algún impacto, habría que ver la forma, ¿no? Porque a veces tenemos áreas naturales protegidas que ya en sus zonas de amortiguamiento tienen ofertas de alojamiento, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la razón por la que yo estaría dejando o estaría otorgando alojamientos dentro del área si es que ya hay oferta fuera, ¿no? Entonces, eso también tiene que ser parte de este análisis de turismo. Si es que no existiera y la única posibilidad
es que exista ese servicio dentro del área, entonces, bueno, se otorga el servicio. Ahora, ¿cuántos? También tengo que verlo en función a cuántos visitantes estoy dejando entrar. Entonces, de repente, ya con un solo albergue o con una sola cantidad de plataformas, ya cubro esa demanda que yo tengo de visitantes, ¿no? Entonces, ya no necesitaría otorgar más, ¿no? Pero sí es parte de las decisiones que se tienen que tomar y en hacer ese análisis, ¿no? Esos 3 pasos que les comentaba, de poder identificar cuáles son las actividades y luego hacer el filtro, ¿no? De qué actividades puedo yo, me permite el sector, ¿no? Si es que se vulnera algún ecosistema, si es que la zonificación lo permite, ¿no? Entonces, yo creo que impera más la decisión de conservación y las necesidades que identifiquemos de los flujos de visitantes son más importantes que decir, oye, porque no voy a otorgar uno porque es monopolio, ¿no? Entonces tengo que otorgar muchos para evitar eso, ¿no? Entonces hay otras razones que creo que son más importantes, ¿no? En el tema de operación turística sí es bastante abierto, pero yo creo que en el tema de operación turística, lo más importante después de otorgar estos derechos es hacer el seguimiento. Es decir, si no cumplen con sus compromisos, entonces, ¿para qué continuar con el derecho? Entonces, ya no le renuevo, ¿no? El otorgamiento de derechos, porque, o sea, si te otorgo un derecho para que prestes servicios y no lo haces, entonces ahí tengo yo que evaluar bien si quiero continuar contigo o no. Entonces, esos filtros del seguimiento también es importante tenerlo. Me conviene más tener un par de empresas que trabajen bien a tener un montón de empresas que de repente no son tan efectivos su trabajo, o de repente puedan generar impactos o no cumplan, ¿no? Entonces, yo creo que es un aprendizaje. También los especialistas de turismo de las áreas conocen bien cómo se realiza la actividad turística y quiénes son los operadores que cumplen mejor que otros, ¿no? Entonces, esa evaluación, ese seguimiento es muy importante para finalmente tener los mejores prestadores de servicios turísticos, ¿no? Muchas gracias, Angélica. Creo que la verdad todas las preguntas han estado bien interesantes, que han abierto un poco más este diálogo, esta conversación. No sé si alguien más quisiera o tuviera alguna pregunta, algún comentario. De todas maneras, ir indicando que sin duda toda esta información y estos conocimientos que tú nos has compartido, esta experiencia sobre todo, ¿no? Porque aún seguimos a nivel de gestión de turismo en las áreas naturales protegidas en Perú, ya sea con estos mecanismos que son los otorgamientos, seguimos en una mejora continua, ¿no? Justo Angélica ha mostrado una línea de tiempo donde hemos evolucionado, pero también hay cosas en que hemos tenido que ajustar y de hecho que muchas de las preguntas que también nos han hecho, aún de repente no tenemos como que una respuesta definitiva, sino que todo está en materia de poder evaluar y poder ajustar nuestros procesos, ¿no? Pero estamos en ello justamente y creo que también a manera de conclusión, muchas de estas cuestiones parten desde la planificación de la actividad turística que se realiza y que toma mucha importancia que esto sea participativo, ¿no? Que esto sea de manera muy articulado con los actores que están en el territorio, porque justamente ellos, incluso el sector privado, las poblaciones locales, los operadores turísticos, son los que muchas veces conocen cómo es esta dinámica turística y qué potencial tendrían, ¿no? Entonces, creo que esos aspectos son claves también. Y sin duda, como lo estaba diciendo, todos estos conocimientos, este intercambio, pues ayuda a tener a nuestros colegas mexicanos un panorama quizás mucho más amplio de cómo es la gestión del turismo a través de estas modalidades de otorgamiento que tenemos en el país.
Muchas gracias, Angélica, por esta ponencia, muy interesante. Muchas gracias a las preguntas, a todos los participantes. Yo les voy a pedir que por favor solamente podamos activar nuestras cámaras para tomarnos una foto ya de despedida y de lo que ha sido esta participación al webinar. Va a ser quizás un rato muy breve, que podamos hacer todo ello y luego ya para poder dar cierre a esta dinámica, a este webinar. Muchas gracias a los que pueden abrir su cámara. De todas maneras entendemos igual que a veces es un poquito complicado por la conexión, pero muchas gracias a todos. Creo que ya está la mayoría. Igual vamos a ir tomando varias fotos. A ver, ahí va una. Ahí va otra. Y ya está igual, por si acaso. Bueno, listo. Muchas gracias. Quiero finalmente, en nombre del CERNAM y de la CONAN México, en el marco de este proyecto de cooperación técnica científica denominado Fortalecimiento del Manejo Efectivo en Áreas Naturales Protegidas por medio de iniciativas productivas y el diseño e implementación de mecanismos de financiamiento en las áreas naturales protegidas de México y Perú. Agradecer su participación a este segundo webinar, que forma parte de las actividades que tenemos planeadas para este año de este proyecto. Y bueno, aprovechamos para extender la invitación a lo que va a ser el tercer webinar para que nos puedan acompañar, el cual pues va a abordar el tema de sistema de gestión de turismo en el CERNAM también, para la sostenibilidad financiera de las ANPs. Vamos a seguir compartiendo nuestra experiencia y los invitamos a que nos puedan acompañar. Ya seguramente nos estaremos comunicando con ustedes y enviando esta invitación. Les agradezco nuevamente por su tiempo, por su participación y que tengan un muy buen fin de semana. Muy buenas tardes.